Bueno, vamos a dar comienzo ahora sí a la segunda conferencia magistral de este Congreso Internacional Corresponsabilidad desde el Sur, a cargo del doctor Tony Butler. Nuevamente recordar y agradecer la presencia de la jueza del Superior Tribunal de Justicia, doctora María del Carmen Bataini, y la presencia también de la señora ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctora Adriana Chaperón. Tony Butler es doctor en Psicología del Reino Unido y hablará sobre la entrevista en declaración testimonial. Esta mesa estará moderada por Jessica Name, abogada, magíster en Derecho y Magistratura Judicial, secretaria auxiliar de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Cava y coordinadora de políticas institucionales de acceso a la justicia. Acompañando en la traducción estará la psicóloga Mariela Garbich, a quien escuchamos hace algunos minutos. Ella es de la provincia de Tucumán y viene trabajando en conjunto con el doctor Butler desde el año 2012. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí poder presentarlo a Tony Butler aquí. Muchos de nosotros conocemos su trayectoria. Voy a hacer un pequeñísimo resumen diciendo que es doctor en Psicología y consultor de protección infantil y director de The Child Protection Development Trust, conocido a nivel mundial por su investigación constante sobre nuevas estrategias para proteger a niños víctimas y testigos de abusos sexuales. Consultor de protección infantil y director de The Child Protection Development, una organización sin fines de lucro que ha apoyado el trabajo en la provincia de San Juan y otros trabajos en Tucumán, Jujuy y Formosa. Asesor de la Corte de Provincia de San Juan en abril de 2015 en el desarrollo y diseño de un centro de protección integrado ANIVI, capacitador de psicólogos, jueces y fiscales en relación con el interrogatorio de niños víctimas, y necesito agregar que es un generoso colaborador desde hace años con nuestra provincia, contribuyendo a la capacitación de los profesionales que actualmente se encuentran en contacto a cargo de las entrevistas de los niños, niñas y adolescentes sometidos a abuso sexual en nuestro Poder Judicial. Así que muchísimas gracias, Tony, y bueno, va a ser una experiencia hermosa compartir este momento. Okay. Hola. Buenas tardes. I have to start with an admission. Ahora admitiendo algo. I've been coming to Argentina since 1996, and I do know some Spanish. Hola, ahí está. Estuvo viniendo a Argentina desde 1996 y habla un poquito de español. And in fact, I'd intended to start my presentation with some Spanish. La intención, de hecho, era comenzar la presentación de hoy hablando un poco de español. But I got on the stage and I saw about 1,000 people in front of me, and I panicked. Pero se dio cuenta que hay como 1000 personas delante de él y entró en pánico. So I have a friend. Así que tiene una amiga. I want to thank Sylvia, first of all, for the invitation to come back here to come to this Congress. Primero que nada, quiero agradecer a Silvia por la oportunidad de venir acá y participar de este congreso. It's 14,000 kilometers, believe it, from my house to here. Son 4.000 kilómetros desde su casa hasta acá. But it's worth every step because I've really enjoyed working in Argentina with the people that are involved in child protection. Pero vale cada paso porque realmente disfruta de venir a Argentina y trabajar con la gente que está comprometida con la protección de los niños. Because what I've found is there is a tremendous commitment by people who work with children to improve the experience of children. Porque descubrió que hay un gran compromiso de las personas que trabajan acá para proteger a los niños en mejorar las formas en que trabajamos con los niños. And so it makes that traveling and this work really worthwhile. Y eso hace que viajar, lo que sea que haya que viajar para hacer este trabajo, valga la pena. So I hope today I can help you
improve your work with the few comments that I make. Así que esperan que los comentarios que él va a hacer hoy también puedan ayudarlos a ustedes a mejorar su tarea. The work's continuing. I'm working still with Tierra, Fuego, with Silvia. El trabajo con Tierra del Fuego está siendo actual, está continuando actualmente junto con Silvia. And since the pandemic of 2020, I've been working with Mariela using Zoom, and we've trained, I think, more than 50 people over those 2 years, virtually. Y durante la pandemia, desde 2020, hemos estado trabajando juntos a través del Zoom y así es que él pudo capacitar a 50 profesionales usando la virtualidad. So, with that background, I hope that I can bring some experience to you today and perhaps help you improve the way you work with children. Entonces ese es el contexto desde el cual él viene hoy aquí a compartir esto con ustedes y espera que sea de ayuda. And I just say that the slides will talk about niña, but it includes boys, girls, and adolescents. Ustedes van a ver que en el PowerPoint generalmente dice niños o a veces dice niñas, pero es genérico, niños, niñas, niñez y adolescentes. And I'm going to use some examples to illustrate my points, and all those examples have been taken from real interviews. Durante su presentación va a usar ejemplos y esos ejemplos provienen de casos reales, de entrevistas reales. Because again, over 12 years or so, my experience is that some interviews are really good, but some are a disaster. Porque en los 12 años que lleva trabajando, en su experiencia, hay entrevistas que son muy buenas y hay entrevistas que son un desastre. And disaster interviews are not the fault of the psychologist. It's typically the fault of the system within which they're working, the fact they haven't been trained. Pero cuando hay una entrevista que es un desastre, no es por culpa del psicólogo, sino por el sistema en el cual el psicólogo trabaja y muchas veces la falta de capacitación. In my experience, everybody working in this system is trying to do their best despite the challenges. En la experiencia que él ha tenido, todos los que trabajan en el sistema lo hacen con la convicción y el interés de hacerlo de la mejor manera posible y eso es un desafío. So this afternoon I'm going to try and suggest opportunities, strategies where you can improve justice for children and also justice for the people who are accused. De modo que hoy lo que él viene a ofrecer son algunas oportunidades y algunas estrategias para mejorar, buscando justicia para los niños y también justicia para quienes son acusados. It's equally important that we get justice for children, but it's also important we don't put innocent men in jail. Es muy importante que podamos garantizar el acceso a justicia de los niños, pero es igualmente importante que no haya personas inocentes que sean condenadas a la cárcel. And if we get the evidence, then we're going to achieve both of those objectives. Y obteniendo la evidencia podemos conseguir ambos objetivos. And throughout this process, we want to support the child. Y durante este proceso queremos acompañar y apoyar al niño. Now, we want to adapt a system that looks after the child. Queremos adaptar al sistema que está protegiendo al niño. Shouldn't be forcing the child to fit into our system. No es que tenemos que forzar al niño para que se adapte a nuestro sistema. And throughout this process, we've got to think about how the child is going to respond. Durante este proceso tenemos que pensar cómo va a responder el niño. And we know from the research that it's very easy to contaminate and distort the memory of the child. Y sabemos por la experiencia y por las investigaciones que es muy fácil contaminar y distorsionar la memoria de un niño. So our goal is to obtain evidence that can be used in your trial to determine whether a crime has been committed and if that person is the person. Entonces el objetivo es obtener evidencia durante el juicio que pruebe si es que se ha cometido un crimen y si ha sido así, si esta es la persona que lo hizo. And this system we're going to design to obtain that evidence needs to reduce the trauma experienced by the victim. Y este sistema que vamos a diseñar para poder obtener esta evidencia necesita proteger al niño y reducir el trauma por el cual atraviesa en este proceso. So it's a good idea if all those processes take place in one location. Es una buena idea, por lo tanto, que todo esto se ha llevado a cabo en un solo lugar. Rather than asking the child to go from one place to another to satisfy the needs of the person. En lugar de requerir al niño que se traslade de un lugar al otro
para cumplir con las expectativas del proceso. And one of the things we've had of this Congress has been how professionals should be working as a team. Una de las cosas que hemos estado escuchando en el Congreso es la necesidad de trabajar todos como un equipo. And that's fundamental to achieving the objectives of getting this evidence. Eso es fundamental en el objetivo de obtener evidencia. So we want to preserve the memory of the child, and we reduce the opportunities that that memory to be contaminated. Necesitamos preservar el recuerdo de ese niño y evitar todo lo posible la contaminación de ese recuerdo. And one of the key features of that, of course, is to undertake the evidential interview as soon as possible after the child has disclosed the abuse. Obviamente, uno de los aspectos fundamentales es el tiempo que transcurre entre que el niño develó lo que sucedió y la toma de declaración testimonial. The longer the delay, the more opportunity to contaminate that memory. Cuanto más tiempo pasa, más oportunidades hay de que se contamine ese recuerdo. So I'm going to suggest that we need to plan the interview, to anticipate the things to be explored, and then we use a structured approach to the conversation with the child in the evidential interview. Entonces lo que él va a sugerir es que planifiquemos la entrevista anticipando cuáles son los temas que necesitamos abordar y podamos proveer a esa entrevista de una estructura mientras el niño va recordando lo que ha sucedido. Because what we want is detail. Porque lo que necesitamos son detalles. So we know from our experience that there are a number of ways in which that child's memory can be contaminated. Sabemos que hay numerosas maneras en las cuales estos recuerdos pueden ser contaminados. An extreme example I came across in the last year was a child when a mother asked the child about what had happened to her. When she said nothing, the mother said, "Well, I'm sorry, you're lying because someone told me something did happen to you." Una de las formas más extremas que él recuerda fue de un niño que conoció el caso el año pasado, que la madre le preguntó al niño qué había pasado, el niño dijo que nada, y la madre le dijo, me estás mintiendo porque a mí me dijeron que a vos te pasó algo. So the impact on the child, we don't need to describe that, but the child y no hace falta decir qué es lo que le pasó a ese niño, pero claramente estaba confundido. We think about here figures in authority, so when the child is meeting people in the system, like the forensic doctor, the social worker, we need to be very careful what we say to that child during that process. Sabemos que los adultos somos figuras de autoridad para los niños. Entonces, cuando un niño habla con un fiscal, con un trabajador social, con un psicólogo, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a ese niño. And remember, the research tells us that memory is a very complicated process. It's not structured, it's not like a hard drive on a computer. Sabemos por investigaciones que la memoria está fragmentada, no es secuencial, no es como la memoria de un disco de computadora. In general conversation, I asked, well, tell me about your last birthday. You will not give a sequential response. It will be fragmented, or I've questions in which instruct that event from the conversation. Si les pregunta a cualquiera de ustedes que les cuente sobre su última fiesta de cumpleaños, no van a hacer un reporte detallado y secuenciado de lo que sucedió, van a hacer un recuento general y a partir de preguntas uno podrá ir reconstruyendo cómo fue. So we know, again from research, that if you provide the right structural stimulus, you will get more detail. De modo que sabemos si tenemos la estructura adecuada y las invitaciones adecuadas, vamos a obtener mayores detalles. Now, I think it's important that we get some definitions here about what I'm talking about when I talk about the evidential interview. Sería importante en este punto aclarar a qué nos referimos cuando el doctor habla de entrevista de declaración testimonial. This is the interview that's going to be used in the oral trial. Es la entrevista que será luego usada al momento del juicio oral. And it's going to be a process whereby we obtain as much information as possible. Es un proceso por el cual intentamos obtener la mayor cantidad de información posible. Not just what happened, but is there opportunity for corroboration? No solo qué fue lo que sucedió, sino también saber si hay alguna oportunidad para corroborarlo. During the event or before or after the event, did the child see another person? Durante lo que sucedió o antes o después vio a alguna otra persona. Are there opportunities for forensics?
¿Hay alguna posibilidad de obtener material forense? And I think you need to see what it isn't. It isn't an interrogation. También es muy importante saber qué es lo que no es. No es un interrogatorio. It's not a process of just firing questions at the child. No es un proceso para disparar preguntas al niño. It's a conversation with clear objectives. Es una conversación con objetivos claros. And it's not a psychological evaluation. That's a different process. No es una evaluación psicológica, eso es un proceso diferente. And it's not a process to determine if the child is telling the truth. Y no es un proceso para determinar si el niño está diciendo la verdad o no. The interviewer is completely neutral. El entrevistador es neutro. It's not their job to determine if the child is telling the truth. No es su trabajo determinar si el niño está diciendo la verdad. Their role is to get the facts. Su trabajo es obtener los hechos. It's the role of the judge to determine if the facts are supportive of the charge. Es el juez el que luego valorará la prueba en función de determinar la realidad del hecho. And we need to think about it being made by someone who's got the qualifications. Necesitamos asegurarnos de que quien tome la entrevista sea una persona calificada. I'm still shocked when someone starts a training course with us and they tell us that they just started work, they've no previous experience, and they've been told to go and do their best. Todavía me sorprende que hay casos en los que él comienza la capacitación y siempre el doctor les pregunta a los asistentes sobre su experiencia, su background, y contestan que no tienen experiencia previa ni capacitación previa, pero esperan de él que haga este trabajo. And they may be working as a psychologist for some other area. Puede que tenga mucha experiencia y formación como psicólogo en otra área, But I don't think there's a general understanding about the specialised nature of interview children. pero a lo mejor no se tiene realmente cabal conciencia de la naturaleza específica de la capacitación para estas entrevistas. If you went to the hospital for a heart operation, for example, Por ejemplo, si fuéramos al hospital necesitando una cirugía de corazón, and the surgeon comes in and says, "Good morning, I'm the man who's going to open your heart up today." el cirujano se presenta y dice: buenos días, yo soy el cirujano que le va a abrir el corazón el día de hoy. I have to say to you, it's the first time I've done this. Tengo que decir que esta es la primera vez que hago esto. I do a really good replacement. Yo hago reemplazos de caderas muy buenos, pero nunca había operado el corazón antes. You want that man to open up your heart. Querrían que esa persona abra su corazón. But that's what we often do for psychologists going in on the first day to interview a child. Y sin embargo es lo que se espera de muchos psicólogos que en su primer día de trabajo se les pide que hagan estas entrevistas. It's not fair to the child, it's not fair to somebody. No es justo ni para el niño ni para el psicólogo. So, a stage that is often ignored is the planning the interview. Un paso que muchas veces es ignorado es el de la planificación de la entrevista. And typically when I say to somebody, well, we don't need to plan this interview, Muchas veces cuando él les dice a los psicólogos, bueno, vamos a hacer la planificación de la entrevista, they say, well, I've done lots of these before, I know what to say. y a veces el psicólogo dice, hice un montón de entrevistas antes, yo ya sé lo que tengo que preguntar. And then we find they spend a lot of time asking for details about the child. Y vemos que lleva a veces en la entrevista del psicólogo mucho tiempo haciendo preguntas acerca del imputado. The description and everything. La descripción acerca de quién era, etc. That's despite the child saying, it's my uncle. A pesar de que el niño contó que era su tío. So we're wasting all that time confusing the child about the description that we do not need. Entonces perdimos muchísimo tiempo, confundimos al niño pidiendo información que no necesitábamos. I remember an interview where the case was a teenager got off a bus, a man followed her, assaulted her in an alleyway. Recuerdo un caso de un adolescente que iba en un colectivo, bajó del colectivo, un hombre la perseguía hasta que ella entró en un callejón. The interview went into a lot of detail about this man. Oh, okay. Right. Perdón. Okay, so this is a case where a teenager gets off a bus, the man follows her into an alleyway and he assaults her. El hombre la sigue y la acosa, la toca. And the interviewer asks for a lot of information about this
person, Van a la entrevista, pide un montón de información sobre esta persona, a description of type, la descripción, etc. and the interview continues. La entrevista continúa. Now, at the end of the interview, the interviewer says to the child, is there anything else you'd like to ask me? Y cuando ya termina la entrevista, el psicólogo le pregunta al adolescente, ¿hay alguna otra cosa que vos quieras decirme? And she says, yes, what I'd like you to do is to find out how you can stop the family of the man at the supermarket harassing me when I go to the supermarket. Yo quiero que ustedes vean la manera de evitar que la familia del hombre ahí en el súper me esté acosando todo el tiempo. And the interviewer said, well, sorry, you have to explain, what do you mean? El psicólogo le dice, no entiendo, pero ¿me podés explicar? Well, she says, the man at the supermarket is the man who assaulted me. El hombre del súper es el que me toqueteó ese día en el callejón. Now, they hadn't really planned that interview, and the question that was missing was, have you seen this man before? Do you know him? Si se hubiera hecho una planificación anteriormente, no se hubieran perdido la pregunta que faltó, que es, ¿sabes quién es este hombre? ¿Lo habías visto antes? And the other benefit of the, well, hang on, let me do the reason, as I say, we need to do this plan is because, we've got to think about the psychologists. They're going into the unknown, and they need to know about what to expect. Otra razón por la cual necesitamos las planificaciones pensando en el psicólogo, porque el psicólogo entra en algo desconocido, necesita saber de qué se trata. And we need to, this plan will help us support the child. Damos también este plan para ayudar al niño. Because we've got to remember, all children have a specific span of concentration. Porque cada niño tiene un específico espacio, lapso posible de mantener la atención. In fact, it's not just children. You're sitting there, and in about half an hour's time, you'll be wondering when I'm going to finish. No solamente los niños, ustedes que están escuchando, dentro de media hora probablemente empezaron a pensar cuánto tiempo falta para que termine. So we need to think about that. Tenemos que pensar en eso. And also, the time that we're using, again, is important. So we must ensure that we only use the amount of time that's necessary. Y tenemos que tener en cuenta de usar el tiempo que necesitamos, solamente eso. And we need to avoid irrelevant questions. Necesitamos evitar preguntas irrelevantes. So if the child knows the offender, we don't need a description. Sabe quién es, si el niño nos dice que sabe quién es, no necesitamos preguntar que lo describa. And another important point when I'm training psychologists is that they say, well, we're not lawyers. Otro punto importante cuando él capacita a los psicólogos es entender que no somos abogados. Now that may seem an obvious point. Puede que parezca obvio, But when you come to the interview, remember it's about evidence. pero cuando vamos a una entrevista tenemos que recordar que el objetivo es obtener evidencia. And the judge or the fiscal will have in their mind what they need to determine which crime has been committed. Y son el juez y el fiscal quienes van a tener en su cabeza cuáles son los elementos que necesitan para determinar si ha habido un delito y qué tipo de delito es. Is it simple abuse? Is it a penetration? Es abuso simple, abuso con acceso carnal. And when you come to things like pornography and so on, again, the laws are very specific. Y cuando hablamos de casos de pornografía o de distribución de material, la ley es muy específica. So the psychologist needs to have some clear understanding of what exactly are the legal points that I need to obtain in this interview. De modo que el psicólogo tiene que tener claridad acerca de cuáles son los puntos necesarios desde el punto de vista legal. And so what we need is for the psychologist to have sufficient time before the interview to read the file and the evidence that they're going to use as the basis for the interview plan. De modo que el psicólogo necesita tener tiempo suficiente con antelación a la entrevista para leer el expediente y saber cuáles son las evidencias con las que ya se cuenta. So it's a written document and it's a checklist of the points that we're going to cover during the interview. El plan, cuando uno termina de elaborarlo, consiste en un plan escrito, un documento escrito, que sirve a su vez para ir chequeando durante la entrevista los puntos que se van abordando. So it helps the psychologist focus their mind before they go into the room. Ayuda a que el psicólogo focalice en su cabeza antes de entrar a la entrevista. But during the interview, the fiscal or the judge can be monitoring that checklist to ensure that all the points that are required have been covered.
Pero durante la entrevista también es algo que le sirve al fiscal, al juez, a quien está viendo la entrevista, para ir monitoreando el progreso y la cobertura de todos esos puntos. So when the psychologist goes out of the room to check with the judge or the fiscal, have I covered all the points? The judge or the fiscal have a list and they can be confident that they know they covered all the points or there's an additional point to be asked. De modo que cuando el psicólogo sale para ver si hay algo que haga falta aclarar, el juez y el fiscal que tienen esta lista pueden estar seguros de que se han cubierto todos los puntos o hay alguno que se necesita aclarar. So it supports the work of the observers. De modo que a su vez es un apoyo para el trabajo de quienes están siguiendo la entrevista. Now, we're now going to look at the process of the interview. Veamos el proceso de la entrevista. And I've got a visual aid. Tiene una ayuda visual. Now, I think in introduction you were told I was a police officer before I started this work. Cree que todos saben, no está seguro que él era oficial de policía antes de comenzar con este trabajo. Okay. Well, I was a police officer for 37 years, and I was involved in investigations and so on. So I have, as well as being a doctor of psychology, I have an investigative brain. Él fue policía durante 37 años, dedicado a la investigación de estos delitos, de modo que además de ser doctor en psicología, tiene la experiencia desde ese punto de vista. And so I like to have facts that I know have got evidence behind them. De modo que a él le gusta, habla de un hecho, tener evidencia que la soporte. And I'm going to now be talking about what's called the four-phase or cognitive interview technique. Y ahora va a hablar de lo que se denomina la entrevista de 4 fases o entrevista cognitiva. And my visual aid is this book. Su ayuda visual es este libro. And this is a compilation, a review of about 30 or more years of scientific, psychological investigation into how children communicate. Y este libro es una compilación, el resultado de más de 30 años de investigaciones sobre entrevistas a niños. So you don't have to take my word for it that this is a good idea. The scientific research supports that notion. De modo que no hace falta creer en la opinión del Dr. Butler de que esta es una buena idea, se está apoyando, fundamentando en estas investigaciones. So we've got the psychologist reading the report before the interview. Ya el psicólogo leyó el expediente antes de la entrevista And they then discussed the plan with the fiscal. y discutió la planificación con el fiscal y con las partes. And we may need to add things to it or some items to make sure everything's covered. Posiblemente haya que agregar algo o aclarar algo para asegurarnos de tener la planificación en conjunto. And it's not a list of questions, it's topics that need to be explored during the interview. En la planificación no es una lista de preguntas, sino cuáles son los tópicos, las áreas que nos necesitan abordar en la entrevista. So let's look at this interview. Veamos esta entrevista. So we're calling it the four phases because it has that structure to it. La llamamos entrevista de 4 fases porque esa es la estructura. And you'll see that as we go through the techniques, we are creating a structure to help the child remember. Para ver cómo, a medida que vamos avanzando, vamos creando una estructura que ayude al niño a recordar. And we're also describing the context in which this is taking place. Y describiendo el contexto en el cual esto se lleva a cabo. Because we want the child to feel comfortable in their communications with us. Porque queremos que el niño se sienta cómodo y en un ambiente de confianza en esa conversación con nosotros. Remember that in a child's experience, most adults have some sort of authority over them. Recuerden que en la experiencia de los niños, la mayoría de los adultos son una figura de autoridad hacia ellos. The adults also often know more than the child. Generalmente, además, los adultos suelen saber más que el niño. So it's not unusual for someone to ask a young child a question, and the child knows that the adult already knows the answer. En la experiencia de un niño no es algo poco común que cuando un adulto le hace una pregunta, en realidad el niño sabe que el adulto ya sabe la respuesta. Now, during the evidential interview, the
child thinks that the psychologist knows all the evidence, the interview is going to be a disaster. Pero en estas entrevistas, si el niño cree que el psicólogo ya sabe todo, la entrevista va a ser un desastre. So we'll see in a moment, we're going to talk about some basic rules that will overcome that issue. Entonces vamos a transmitirle al niño algunas reglas básicas de esta conversación para superar este obstáculo. And we're going to make summaries during the interview to enable the child, first of all, to enable the interviewer to understand that they've got the information correct. Entonces, y además de esto vamos a ir haciendo durante la entrevista algunos resúmenes, por un lado para asegurarnos de haber entendido bien, but also to create the context in which the next question is going to be asked of the child. también para que el niño nos diga si hemos entendido todo y para preparar la siguiente pregunta. Now, this is one of my favorite quotes from research. Esta es una de las citas que a él más le gustan en toda la investigación. When you're trying to get information for a child, the problem is not the child's memory, it's the conduct of the interview. El problema principal con el relato del niño no es su memoria, sino la forma en la cual el entrevistador conduce la entrevista. And we need to keep that in our mind throughout the interview. Necesitamos recordar eso durante la entrevista. So, we've talked about this already. We need to have training and experience. Hemos hablado de esto, necesitamos que los entrevistadores tengan experiencia y capacitación en estas entrevistas. They need to prepare for it. Necesitan prepararse para la entrevista. And unfortunately, in a number of cases, or a number of places I've been, psychologists often have anxieties about the fiscal or the judge. Lamentablemente, en algunos de los lugares en los que a él le ha tocado trabajar, pudo ver que los psicólogos estaban ansiosos en relación a la falta de apoyo de los fiscales o de los jueces. Instead of the judge or the fiscal being a help, they're the problem. En lugar de ser una ayuda, suelen ser un problema. So we need to think about that relationship, and we discussed that yesterday about this teamwork. That's a theme of this Congress. Hay que pensar en esto, y hemos hablado de eso en este Congreso, en la jornada de ayer, el trabajo en equipo. Ese es el tema también de este Congreso. So we also need to think about the concept of suggestibility. Este concepto de sugestionabilidad es algo en lo que tenemos que pensar también cuando hablamos de estas entrevistas. Yeah, and we know this from our own experience. Sabemos por experiencia propia. We in a general conversation, we may have someone ask a question of us, and like here, for example, someone. Y acá, por ejemplo, en la vida normal, cotidiana, inclusive aquí, They know me. hablo con alguien y esa persona me conoce a mí, Because I'm the only Englishman here. porque es el único inglés aquí, But I may not be sure who they are. y él puede no estar seguro de quién es la otra persona. And so the easy thing is to pretend that I recognise them. Lo más fácil es pretender que sí te reconozco. I'm sure I didn't do that here. I don't offend anybody. I recognise you. No hizo eso acá, no quiero ofender a nadie, sí reconoció a las personas con las que... But I used to illustrate that suggestibility is not deliberately telling lies. It's a fact of life. Pero lo que quiere señalar es que la sugestionabilidad no es decir mentiras, es algo que sucede en la vida cotidiana. And if you've got a 5-year-old child there, we have to be very careful about the way we ask our questions. De modo que cuando estamos hablando con un niño de 8 años, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a plantear la pregunta. And they'll understand that. Children make excellent witnesses if we talk to them in the right way. Los niños pueden ser excelentes testigos si se les pregunta de la forma adecuada. In fact, experiments have shown that the older you get, the more able you are to convincingly tell lies. De hecho, la evidencia prueba que cuanto más grandes nos hacemos, por no usar otra palabra, más expertos nos convertimos en mentir y que nos creen. So I suspect I'm probably one of the best liars in this room, looking around the daytime. De modo que, en relación a lo que puede ver, él sería el mejor mentiroso el día de hoy. So, these are some of the factors that would create an opportunity for the their child's memory or their response to be contaminated. Y esto es lo que se relaciona con tener cuidado con las oportunidades y las estrategias para evitar que en el modo de preguntar podamos contaminar
el recuerdo del niño. But this is not about the child deliberately trying to mislead or tell lies. Esto no quiere decir que el niño voluntaria y conscientemente esté intentando mentir o dirigirnos mal. And we know this. The age of the child, or the younger the child, the more suggestive there may be, delays between the event, the authority leads to and bias. Y esto ya lo conocemos, la diferencia que tiene en este aspecto la edad del niño, la demora entre el que el niño haya contado lo que pasó y que se lleve a cabo la entrevista, la autoridad que tiene el entrevistador sobre el niño por ser adulto y el sesgo que pueda tener el entrevistado. And again, all these items here are extracted from the research that's been undertaken into this phenomenon of suggestibility. Y de nuevo, todo esto está extraído de las investigaciones que se hicieron en el campo acerca de la sugestionabilidad. Stereotypes there is interesting. Estereotipos es algo interesante para pensar. I reviewed an interview in the last. I reviewed the transcript of an interview a few months ago. Hace unos meses estaba trabajando con la transcripción de una entrevista. And throughout the interviewer referred to the imputado as the bad man. Durante la entrevista, la entrevistadora se refería al imputado como el hombre malo. It was a phrase that was used to reinforce the stereotype that somehow there must have been something wrong. Es una imagen que se utilizaba para reforzar la idea de que este hombre era alguien que había hecho algo malo. So we have the preliminaries, of course, when we go into the interview room to introduce ourselves. But the four phases are the rapport, free narrative, and then the question, phrase, and closure. Por supuesto, cuando uno va a una entrevista siempre va a ser esta etapa en que uno se presenta, dice quién es uno, pero esas serían las etapas de las que consta esta entrevista: rapport, narrativa libre, fase de preguntas y fase de cierre. And so we need to be careful during the interview about the style of the questioning. We want to create this structure to help the child recall the details. Tenemos que tener cuidado de nuevo durante la entrevista cómo vamos a formular las preguntas y de ir construyendo esta estructura que lo ayude al niño a recordar. And when we're exploring a topic, we don't go from one topic to another and then back again. Esto de la estructura quiere decir que cuando vamos cubriendo estos tópicos no vamos a ir saltando de un tópico al otro, sino que vamos a ir en esta estructura abordando cada uno de ellos. You know, if the event took place, say, in the child's bedroom, we'll explore that. Si supongamos que el hecho sucedió en la habitación del niño, podemos empezar preguntándole por la casa. And only then will we move on to something else. Una vez que tenemos eso, pasamos al siguiente tópico. Perhaps what the imputado said. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo el imputado? Or we might talk about clothes, for example. O podemos hablar acerca de la ropa, por ejemplo. But the point is, we should not move from one topic to another topic and then back again. Pero el punto importante es no ir de un tópico al otro y después volver al anterior. And as the book says, tell me what happened, is the title. Como dice el libro, su título es Contame qué pasó. That's the key to the question. Esa es la pregunta clave. We go step by step. Vamos a ir paso a paso. What happened next? Then what happened? Tell me what happened next. ¿Qué pasó después? Y entonces, ¿qué pasó? Contame qué pasó después. So the preliminaries, well, that will depend on your local circumstances. You might want to put the date and the time of the interview, but you certainly need to describe the interview, the recording equipment. Las preliminares van a depender de cada jurisdicción y el contexto. Habrá que poner la fecha, el lugar, pero sí o sí necesitamos saber quiénes están ahí, el lugar donde se realiza la información de la entrevista. And the report, well, you're familiar with that. This is to try and get the child relaxed, get them to a point where they want to start talking. Y el report, creo que todos están familiarizados con el concepto. La idea es que el niño se sienta cómodo y seguro y que esté dispuesto a hablar con nosotros. Now I go back now to a point I made earlier about making sure we only ask relevant questions. Y esto nos lleva de nuevo al punto que ya habló antes, de no hacer preguntas irrelevantes. Now you'll know from experience that one of the ways to start the report is start asking about their family, their mother, their father, and so on. Una de las formas de comenzar las entrevistas generalmente es preguntar por la familia, el padre, la madre, etc. But I've watched interviews where they've been asked about their father's auntie's son.
generations and generations of children, which is irrelevant. Pero él vio entrevistas donde en esta fase se les preguntó por el hijo del tío, del padre, generaciones y generaciones que no eran relevantes para él. And the child sitting there wondering if they come to talk about what allegedly happened to them or whether they want to know about the family. Y el niño está ahí sin saber si queremos saber de toda su familia y la historia de la familia o vino a contarnos algo que le pasó. So we need to monitor the reaction of the child as we go into this rapport stage, and when we're satisfied that they're comfortable and they're preparing to talk, then we move on to the next stage. De modo que lo importante acá es poder ir viendo, monitoreando, evaluando cómo está el niño, y cuando estamos seguros de que está tranquilo, que está relajado y que quiere hablar con nosotros, empezar con la siguiente fase. And this is where we start talking about the basic rules. Y acá vamos a hablar con el niño acerca de las reglas básicas. Now the basic rules are about setting the context for the child. Es explicarle al niño el contexto de la entrevista. And letting the child know what the role of the interviewer is and what the role of the child is. Y clarificar cuál es el rol del entrevistador y cuál es el rol del niño. So we go back to that point where the child's experience may be that the adult usually knows the facts, even though they're asking the question. Y nos lleva de vuelta a lo que planteábamos de que en términos generales, en la experiencia de los niños, aunque el adulto haga preguntas, en general ya sabe la respuesta. So we're reminding them, remember, I wasn't there. I don't know what happened. I want to know everything. De modo que acá le aclaramos que en este caso no es así. Yo no estuve ahí, yo no sé qué fue lo que pasó, necesito que vos me cuentes. And again, the child's experience is that it may be difficult for them to challenge something that an adult has said. También en la experiencia de los niños suele ser difícil que un niño pueda confrontar a un adulto acerca de algo que el adulto está diciendo. So we need to reassure them that if I say something you don't understand or you don't know, then please tell me. De modo que también se lo explicamos. Si yo dije algo que vos no me entendiste o no sabes qué quiere decir lo que le estoy diciendo, por favor decímelo. We're also going to tell them that we're going to do these summaries. También les vamos a explicar acerca del uso de los resúmenes. Because it's not going to be a child's usual experience for an adult to repeat back to them what they've just said. No es muy común para la experiencia de los niños que un adulto le repita lo que le acaba de decir. And if we don't tell them we're going to do that, they may make other assumptions. Y si no les explicamos qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, puede que ellos saquen sus propias conclusiones. They may say, well, I wonder why they're repeating what I've just said. Do they not believe me? Puede que digan, ¿por qué nos repite lo que yo le acabo de decir que no me creyó? Are they deaf? ¿Están sordos? So again, we need to set the context. Necesitamos nuevamente establecer cuál es el contexto. We do not want this child to be wondering about the process when we're trying to get them to deal with the facts. No queremos que el niño esté preocupado por el proceso, cuando lo que necesitamos es conocer los hechos. Now, another problem that children have, particularly at school, is that they can be asked a question by the teacher. Otro problema que tenemos con niños, sobre todo los que están escolarizados, es la experiencia que tienen con las maestras, con los profesores. And if they don't know the answer, they might get into trouble. Si la maestra pregunta algo y el niño no sabe la respuesta, generalmente se mete en problemas. So it might be worth gambling. De modo que a lo mejor es mejor tratar de adivinar. Teacher asks a question. La maestra hace una pregunta. I'm going to guess at the answer. Voy a adivinar la respuesta. Because if I get it wrong, I'm going to get into trouble. Or I get into trouble anyway if I didn't answer. Porque si no era la respuesta correcta, me voy a meter en problemas. Pero igualmente voy a estar en problemas si digo que no sé. So guessing can be quite a good strategy. De modo que adivinar puede ser una buena estrategia. We do not want them to guess in an evidential interview. No queremos que hagan eso durante la entrevista para obtener evidencia. So we need to let them know that it's perfectly correct to say, I'm sorry, I don't know. De modo que tenemos que explicarles que no hay ningún problema y está perfectamente bien si nos dicen que no saben. So, again, assuring them that if I know something, tell me anyway, because the answer. Nuevamente, aclarar que si no saben, que aún si creen que sabemos algo, nos lo digan, porque no estamos seguros de saber la respuesta.
And we also want to reassure them that we know that this process is not going to be easy. Y tenemos que hacerles saber que nosotros somos conscientes de que este proceso posiblemente no sea fácil. No te preocupes. Don't worry about that. We're going to try and help you. Voy a tratar de ayudarte. That's all we need. Right, well, sorry, the technology is Estaba apretando el botón incorrecto, perdón. pero, yeah. Okay, so we've set out the basic rules. We're hoping that the child now understands the context of this. Hemos explicado las reglas básicas, estamos seguros de que el niño entendió el contexto. And we need to start finding out what's happening. Necesitamos ahora hablar acerca de lo que sucedió. And in most cases, it is fairly straightforward. Now, do you know why you're here with me today? Generalmente esto es muy directo. Uno le dice al niño, bueno, ¿sabes por qué estamos hoy acá? Yes, it's because something I told my mum last week. Y por lo que le conté a mi mamá la semana pasada. And, well, can you tell me about that? ¿Me puedes contar sobre eso? If it's not likely to be that easy, then you have to have a strategy to try and move to a point where the child will start to respond. Pero si no sucede de esta manera, tenemos que tener estrategias para saber cómo podemos avanzar con esto. But let's assume that the child is starting to speak, and we wait as long as possible to allow them to start talking in their own words about what happened. Pero supongamos por hoy que sucedió así y el niño empezó a hablar, vamos a esperar todo lo posible para darle el tiempo a contarnos todo lo que quiera contarnos. Now, when we're satisfied the child's not going to say anything else, we do a short summary of what the child is saying. Una vez que estamos convencidos de que ya dijo todo lo que quería decir, hacemos estos breves resúmenes. And then we start the questions. Y luego comenzamos a hacer las preguntas. But we don't do that in a random way. In a random way. No de una manera al azar, no cualquier pregunta. It's part of the strategy. Parte de la estrategia. Are we going to start talking now about the person, the imputado? Vamos a empezar a hablar por el imputado, por la persona, Or are we going to start talking about the location? o empezaremos a preguntar por el lugar, Or when it happened? o cuándo sucedió. So we make that decision. Tenemos que tomar esa decisión. Okay, well, now, Maria, you told me that this happened in your bedroom. Can you tell me about your bedroom? Les vamos a decir, María, me contaste que esto pasó cuando estabas en tu dormitorio, contame de tu dormitorio. And I'm using the word here, invitations, Y las preguntas se plantean como invitaciones. because we're going to try, for as long as possible, to have very open questions. Vamos a intentar lo más posible utilizar preguntas abiertas. Because the evidence again tells us that open questions provide more evidence than a closed question. Porque, de nuevo, la evidencia nos demuestra que las preguntas abiertas permiten obtener mayor evidencia que las preguntas cerradas. Another example, Otro ejemplo. case involved a girl being brought into the car. El caso era de una niña que había sido forzada a ingresar en un auto. We want to know about the car. Necesitamos saber del auto. Okay, so what option is this? ¿Qué opciones tenemos acá? Okay. What make was it? ¿Qué modelo era? What colour was it? ¿Qué color era? How many doors did it have? ¿Cuántas puertas tenía? Or O we can say, tell me about the car. podemos decirle, contame del auto. And in this real case, the child said, well, it was a green car. Y a la niña nos va a contar, bueno, era verde. I noticed that at the front, near the pavement, the light was broken. Me di cuenta que en la parte de adelante, cerca del asfalto, estaba rota la luz. And when he brought me into the car, Y cuando me llevó dentro del auto, the seat was all ripped. la parte del asiento estaba toda rasgada. And I looked in the back, Y miré hacia atrás and there was a child's seat. y tenía un asiento de bebé. Now, if you'd have asked the individual questions, there's absolutely no chance, I think, that you'd have known about the broken light, the ripped seat.
Con estas preguntas directas, disparando preguntas, es muy probable que nunca hubiéramos sabido de la luz rota, del asiento rasgado y del asiento de bebé atrás. But in terms of identifying the car, those facts were absolutely critical. Pero para poder identificar el auto, esos aspectos eran críticos. So let's try for as long as we can to ask these open questions. De modo que tenemos que intentar lo más posible hacer preguntas abiertas. But at some point, we'll need to ask a direct question. Pero en algún momento vamos a necesitar hacer preguntas directas. You mentioned you're in the house. Well, where exactly were you? Me contaste que estabas en la casa. ¿Dónde exactamente en la casa? Tell me about the bedroom. Contame del dormitorio. And you'll see I'm using the word here. You mentioned that your father was there. En algún momento lo que estabas comentando me dijiste que tu papá estaba ahí. We're doing that specifically because we want to remind the child that they've just said something. Y esto lo hacemos a propósito porque queremos recordarle al niño que es algo que ya nos ha dicho. And we also want to remind the observer, the fiscal or the judge, that we're not using leading questions. Y también para asegurar a quienes están viendo, fiscales, defensores, jueces, que no es una pregunta inductiva. We are reminding the child and the fiscal that the child has just given a description of something. Estamos recordándoles a todos que estamos pidiéndole al niño que describa algo. And we're going to use that to ask them for the next question. Y esto lo vamos a usar para hacer la siguiente pregunta. Now, sometimes in the free narrative, A veces durante la narración libre we'll find that the child is telling us that this happened more than once. descubrimos que el niño nos cuenta que esto pasó en más de una oportunidad. Now, this might be a surprise, or you might know that. Puede que sea una sorpresa, a veces no lo sabíamos de antes o que ya lo hayamos sabido. But in any event, you've got to deal with that situation. Pero de cualquier manera tenemos que trabajar con eso. Because what we don't want is for the interview to continue and the child giving us facts and we don't know whether that happened the first time, the last time, or on some other occasion. Porque lo que no queremos es que el niño continúe contándonos cosas y no sepamos si lo que nos está contando tiene que ver con la primera vez, la última vez, alguna otra situación. So at the end of the free narrative, we're going to say to the child, now let me just repeat what I think you told me. Entonces cuando termina la fase de narrativa libre le vamos a hacer este resumen al niño. You've told me that your father was doing these things to you in your bedroom at night when he put you to bed. Me contaste que tu papá te hacía estas cosas a la noche cuando te llevaba a la habitación y estabas en tu cama. And you told me that it's happened many times. Me contaste que esto pasó muchas veces. Now, I want to know about all those times, but before I come to that, I just want to focus our attention on the very last time it's happened. Quiero que me cuentes de todas esas cosas que me estás diciendo, pero en este momento, antes de pasar a otra, quisiera que me cuentes lo que pasó la última vez. Now, I'll come back to the other times, but let's concentrate our minds on the last time. Vamos a hablar de las otras cosas que vos me contaste, pero ahora quisiera que me cuentes de la última vez. And so we can be sure now that the next set of questions relate only to the last event. Así nos aseguramos de que el niño entienda que lo que le estamos preguntando a continuación se refiere a esto que nos contó que pasó la última vez. But we've reassured the child we're interested in everything that happened. Pero le hacemos saber que nos interesa que nos cuente todo lo que nos quiere contar. And if you don't explain that, the child might think, oh, they only want to know about the last time. Porque si no el niño puede asumir que solamente nos interesa saber de la última vez. So again, we're thinking about the world from the child's perspective. Tratamos siempre de ver las cosas desde el punto de vista del niño. And when we've explored all the details about last time it's happened, Cuando ya hemos preguntado todo lo que necesitábamos saber acerca de la última vez que sucedió, we'll then ask her about the very first time it's happened. vamos a hacer las preguntas acerca de la primera vez que sucedió. And again, experience tells us that that might have been a different kind of crime. Porque la parte de la experiencia señala que generalmente la primera vez pasó algo distinto. It might start by touching and end up the last time by penetration. Generalmente estos son delitos progresivos que comienzan con un tocamiento y pueden terminar en el acceso. So we can ask closed questions. Tell me were your trousers on or off? Luego vamos a hacer las preguntas cerradas. ¿Me puedes contar si te tienes la ropa puesta o no?
We have to be careful about leading questions. Pero siempre tenemos que tener cuidado de no hacer preguntas capciosas. And here are some examples of problem questions. Y este por eso un ejemplo de una pregunta problemática. So here we've got a leading question about getting the child to talk about being asked to confirm that the child, her friends' clothes were off. Es una pregunta en la que pretendemos que el niño nos cuente si es que qué pasó con los otros compañeros, si tenía la ropa puesta o no. And then we have incentives. Tenemos también la posibilidad de tener incentivos. Can I play with those toys? ¿Puedo jugar con estos juguetes? Yes, but first you've got to tell me what happened. Sí, pero primero vamos a hablar acerca de lo que pasó. Do you like McDonald's? ¿Te gusta McDonald's? Yes. Sí. Well, if we hurry up, I'll get your mother to take you to McDonald's. Si te apuras, te voy a decir a tu mamá que te lleve a McDonald's. These are real questions asked by an interviewer. Estas cosas pasaron de verdad en entrevistas reales. And then we get the problem of more questions in one sentence. Y después tenemos el problema de cuando hacemos muchas preguntas en una sola oración. What did he say? What do you remember about the clothes? ¿Qué te dijo que tenía puesto? Now, first of all, you're confusing the child. Primero estamos confundiéndolo al niño. But you're only going to get the answer to one question. Solamente vamos a obtener respuesta a una de estas preguntas. Now, it's likely that the child is going to answer the question about the clothes and ignore the question about what did he say. Lo más probable es que nos conteste acerca de la ropa, pero se olvide, no tenga en cuenta qué fue lo que dijo. And yet, these multiple questions in one sentence are quite common. Son muy comunes, ¿no? Sucede mucho esto de que hacemos muchas preguntas en una sola oración. Because we're forgetting the purpose of the interview. Porque muchas veces nos olvidamos cuál es el objetivo de la entrevista. So again, I talked about the need to get these summaries to clarify what the interviewer understands. Ya hablamos de la importancia de usar los resúmenes para entender lo que el niño nos ha dicho. It also can be good to demonstrate how carefully the child is listening. También sirve para mostrar con cuánto cuidado el niño nos ha estado escuchando. An interview that I've used is a British interview, so I use where I train countries where they speak English. It's an English interview. Este es el ejemplo que voy a usar ahora, es de una entrevista en Inglaterra, que lo usa generalmente las profesores en inglés. And this is a five-year-old girl. La niña de 5 años. And the interviewer says to the child, now, can I just check what you've told me? El entrevistador le dijo a la niña, bueno, déjame que quiero revisar si te entendí lo que me dijiste. And the interviewer says, now, I think you've just told me your father not to tell anybody about what he'd done because he might go to prison. Me parece que vos me dijiste que tu papá te dijo que no le digas a nadie lo que él te había hecho porque si no, él iba a ir a la prisión. And she said, no, he said he might go to jail. Y la niña dice, no, te dije que me dijo que iba a ir a la cárcel. Now, it's important that we first of all, the child shows she was able to challenge the interviewer, who was a police officer. Por un lado, esto comprueba que el niño se sentía con la suficiente confianza para desafiar al entrevistador, que era un oficial de policía. And it's important that she uses her words. Es muy importante que usara sus propias palabras. Because we don't know whether she knows that prison and jail are the same. No sabemos si ella sabe que prisión y cárcel es lo mismo. I have a granddaughter. Él tiene una nieta. Many years ago, because she's 16 next month. Hace muchos años, porque ahora tiene 16. I brought her to the house because her mother was at work. La llevó a su casa porque su mamá estaba trabajando. And she gets out of the car. Se subió al auto. And my goat was making a noise in the field. Y tiene cabras en su casa y hacían unos ruidos en el campo. And she said, listen, Granddad, Teddy, that's the goat's name, is barking. Mira, escucha, abuelo, la cabra está ladrando. Now, at her age, an animal making a noise was barking. A su edad, para ella, cualquier animal haciendo un sonido estaba ladrando. And it just shows the importance that we must record the words they use.
Y por eso es tan importante que tengamos en mente y recordemos las palabras que los niños usan. Because if subsequently someone else asks and she doesn't know what the word, the goat noise, then we've got a problem. Si después la niña no sabía cuál era esa palabra y la dice, estamos en un problema. So we're going to do these summaries, and we're going to construct step by step what the child has told us. Usamos los resúmenes y avanzamos paso a paso con lo que nos está contando el niño que ha sucedido. Because the interviewer has to have in their mind an image. Porque la idea es que el entrevistador pueda construir en su cabeza una imagen. If the child says he pushed me on the bed, Si la niña nos cuenta, me empujó en la cama, that's not good enough. eso no es suficiente. Was she on her back? Was she on her front? Was she on her side? Estaba de espaldas, estaba de frente, estaba de costado. So we need to ask her. Necesitamos preguntarle. You said you were on the bed. How were you? Me contaste que te empujó sobre la cama. ¿Cómo estabas vos en la cama? ¿Me podés contar? Well, I was lying on my back. Estaba de espaldas. Okay, then what happened? ¿Y después qué pasó? And we get the next stage in the vision. Y así vamos avanzando en esta construcción. If you've got the vision that the child's on the bed and you don't know how, you've got to explore it. Y vamos revisando, y si vemos que en nuestra imagen no sabemos cómo estaba el niño, lo preguntamos. You pull my pants down. Me bajó los pantalones. Okay, what's the image? ¿Cuál es la imagen? Where are they? ¿Dónde están? Are they knees? Are they ankles? Where are they? ¿Dónde está la ropa? Si bajó la ropa interior, ¿están las rodillas? ¿Están los tobillos? Because if she then says he pushed my legs open, Porque si después dice que le abrió las piernas, we need to know where those pants were. necesitamos saber qué pasó con la ropa. Because if they're around her ankles, how did he do it? Porque cómo lo hizo. Now we're not trying to catch her out. We just need to have a picture. No es que estemos poniendo una trampa al niño, ni que estemos tratando de engancharlo en algo, sino que estamos tratando de entender la dinámica de cómo sucedió esto. And if you go step by step, we'll achieve that. Siendo paso a paso esto se consigue. And it gives more powerful evidence. Y de ahí es que también surge mayor evidencia. If we don't ask the question, don't blame the child for not telling us. Si no hacemos la pregunta, no le podemos echar la culpa al niño que no nos contó. Okay. So then we have the closure phase. Llegamos al cierre. And again, this is again important. It's not just get up and walk out. It gives us the opportunity to clarify any points that are missing. Y eso es una etapa muy importante, no es solo decirle, bueno, muchísimas gracias, terminó y nos vamos. Tenemos que también aprovecharlo para clarificar algunos puntos. Is there anything else that you can remember? ¿Hay algo más que vos te acuerdes? The interviewer typically will go out of the room and talk to the fiscal or the judge to see the main points, and then come back in and clarify. Ese es el momento que generalmente en algunos lugares sale el psicólogo para ver si hay alguno de estos puntos que hemos acordado que no han sido aclarados o alguna pregunta que haya quedado. I don't know whether I'm going to explode now, but I'm going to carry on. Oh, it's giving me another hour. Okay. En la pantalla aparece una hora, entonces dice que tiene una hora más. So again, before we finish, let's ask them, is there anything else you want to tell me? Antes de terminar, le tenemos que decir al niño, ¿hay algo más que vos me quieras decir? Or any questions? O preguntas que me quieras hacer. And we heard about the girl in the supermarket. She told us who the man was when we asked that. En el caso que contaba recién del adolescente que bajó del colectivo, ahí dijo quién había sido. In an interview I was watching in Cuba, in Havana, in Cuba, it was a 12-year-old boy who was being interviewed because his sister disclosed abuse by her father. Y hubo un caso en Cuba donde estaba siendo entrevistado a un niño de 12 años que era testigo de que su hermana había sido abusada por su papá. And at the end of the interview, the police officer said, well, is there anything else you'd like to tell me? Y cuando terminó la entrevista y el oficial de policía le dijo, bueno, ¿hay algo más que me quieras contar? And he said, well, yes, I'd like to tell you that my father's been abusing me for the last 4 years. El niño dijo, sí, te quiero contar que a mí también me venía abusando mi papá. Now, that's the first time he told anybody. Y era la primera vez que se lo contaba a nadie. And it demonstrates, if you undertake these interviews properly, you will get the confidence of the child, and
and they will be prepared to tell you things. También demuestra que si nos tomamos el tiempo y hacemos esas entrevistas de la manera correcta, el niño nos va a contar cosas que posiblemente no haya podido contar antes. And then we don't just walk about to the room, start talking again, go back to the rapport themes, talking about what they play at sport, what they like at school and so on. Nuevamente, no es que nos levantamos y nos vamos, nos tomamos un tiempo de rapport para acompañar a este niño a la salida de la entrevista, hablamos de deportes o de algún tema neutral. Okay, so remember, the problem is not the child, the problem is the interviewer. De modo que recordemos, el problema no es el niño, el problema somos los entrevistadores. But with the right training, they can do some brilliant interviews. Pero con la propia capacitación podemos mejorar en estas entrevistas. If you have more time, I can show you those. They're really good. Si tuviera más tiempo, podría mostrarles de estas entrevistas, son realmente buenas. As I said before, the commitment is always there. It's the knowledge and skills that they need to be given. Pero nuevamente, el compromiso está. El tema es poder obtener estas herramientas. Okay, so let me just summarize before we all rush off for lunch. Antes que todos vayan corriendo a almorzar, solo para resumir, So the objectives were we're going to reduce the trauma experienced by the child, and we're going to get the evidence. tenemos esos dos objetivos: reducir el trauma experimentado por el niño y obtener la evidencia. The 4-phase interview is going to deliver that for us. La entrevista de 4 fases nos permite obtener esto. We want to integrate all these stages of the process into one place. Necesitamos integrar todos los pasos del proceso en un solo lugar. And we're going to train the professionals, not just the psychologists, but I train the staff, judges as well in the processes. Y es necesario que haya capacitación para todos los que participan, no solo los psicólogos, jueces, fiscales, etc. And we're going to get this evidence interview as soon as possible after the disclosure. Y tratar de hacer esta entrevista lo antes posible, una vez que el niño contó lo que pasó. Because that's going to, the child's memory is going to be fresher and also less opportunity for it to be contaminated. Porque se va a acordar mejor y hay menos posibilidades de contaminarlo. And we're going to plan the interview. Vamos a planificar la entrevista. We're going to use the 4-phase process. We're going to structure to help the child. La entrevista de 4 fases y la estructura para ayudar al niño. And so, my colleagues from San Juan, I think the key to success is the model in San Juan. La clave del éxito es San Juan. Now, I'm not saying that's I'm going to indulge myself now. I've run over time, so what? Se va a permitir pasarse un poquito del tiempo. Because it's an example of commitment. Porque es un ejemplo de compromiso. So in 2015, I went to San Juan to do some training. En el 2015 fue a San Juan para dar una capacitación. And I got talking with the president of the court and the judges, and they were really interested in improving what happened. Habló con el presidente de la corte y con los fiscales y querían realmente mejorar el proceso. And at that time, they were sharing the interview with the federal police in the capital. En ese momento estaban compartiendo la sala de entrevistas con la Policía Federal en la capital. And the president of the court said, well, we really need our own interview room. We're thinking about putting one in the court building. Could you help us design it? Y le dijeron a Tony, la verdad que tenemos interés en tener nuestra sala de entrevistas y pensábamos hacer una en el edificio de la corte. ¿Nos ayudarías? And I said, well, yes, I could, but I've got a better idea if you'd like to hear it. Sí, yo te puedo ayudar, pero tengo una mejor idea si me quieren escuchar. I said, in Cuba and the Dominican Republic, the child protection centers are in a house. En Cuba, en la República Dominicana, el centro de atención a los niños está en una casa separada. So it's much more friendly for the child. They just turn up in an ordinary street and there's his place to go for the interview. Es mucho más amigable para el niño en una casa común, en un barrio común. And they said, oh yeah, that's a good idea. Y dijeron, sí, es una buena idea. A year later they bought a house. Un año después compraron la casa. And a year later they opened the centre. Y un año después abrieron el centro. Now, that showed commitment. Eso muestra compromiso. But it hasn't stopped there because now the public ministry have taken over. No terminó ahí. Ustedes escucharon que ahora está a cargo del Ministerio Público Fiscal. And you heard from them yesterday about the way they've integrated this centre into the whole process, schools, health. It's taken it to a new level. Ayer escucharon, porque ellos contaron cómo integraron el proceso con otras instituciones, escuelas, etc. But it needs commitment and it needs vision.
Es el compromiso y es la visión. And I'm not saying that's the only way to do it, because I've got other provinces where they're doing great things. I mean, Japan, for example, here they're working here in Tierra, Fuego. No está diciendo que esa es la única manera de hacerlo. Bueno, él conoce Tucumán y lo que ha mejorado en estos años y está trabajando ahora con Tierra del Fuego. But that's one of the reasons I keep coming back 14,000 kilometres, because of the commitment here, and it makes me very happy to know that these things are being done. Y esa es la razón por la cual continúa habiendo 14.000 kilómetros desde 4.000 antes. 14.000 kilómetros, porque siempre es una satisfacción ver el compromiso y los avances. Right, final comment. Remember, we have to see the world from the eyes of the child. Recuerden que tenemos que ver el mundo desde la perspectiva del niño. Está en Santiago de Chile. And I'm doing some training. Está haciendo una capacitación. And we're talking about Y está hablando de esto, de ver el mundo de los ojos del niño. And the psychologist, well, it's interesting because last week I said to my daughter, she's 5, tomorrow we're going to go downtown do some shopping. Y la psicóloga dijo que es interesante porque el otro día estaba con mi hija que tiene 5 años y le dije que íbamos a ir al centro a hacer unas compras. And she said, I don't want to go. I hate going down there. Y dijo, no quiero ir, no me gusta ir ahí. And mother said, well, why don't you go downtown shopping? ¿Por qué no querés ir al centro a comprar? And she said, well, it's all plastic bags. Porque son todas bolsas de plástico. There she is. Ahí está la niña. There's the plastic Y bags. ahí están las bolsas de plástico. So she's walking down the street and all she's doing is being bumped into by people with big plastic bags. Ella camina por la calle y lo único que hace es ser golpeada por estas bolsas de plástico en la cabeza. Don't be surprised if she doesn't want to go. No es sorprendente que no quiera ir. Okay. Well, thank you for listening to me. I hope it was helpful. Agradecemos enormemente esta segunda conferencia magistral a cargo del doctor Butler.